Bienvenidos a la clase de un mol como unidad de cantidad de sustancias. Vamos a entender el concepto de lo que viene siendo un mol. Un mol de átomos es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de átomos es su peso atómico. Un mol de molécula es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas es su peso molecular. Un mol de moléculas gaseosa son 22,4 litros de esa molécula gaseosa. Entonces, el concepto de peso atómico se define como la masa expresada en gramos de un mol de átomos. Y el concepto de peso molecular se define como el peso de un mol de moléculas. Con eso ya tenemos el concepto de lo que viene siendo el mol como unidad química. Ok, vamos a ver unos problemas para entender. Me dice: ¿cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? ¿Y quién es el ácido sulfúrico? Eso es lo primero que tenemos que saber. H2SO4. H2SO4 es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Después que tenemos el ácido sulfúrico, buscamos los pesos atómicos en la tabla periódica. Vamos a buscar los pesos atómicos en la tabla periódica. Aquí tenemos una tabla periódica. Por ejemplo, nosotros ya sabíamos quién era el número atómico Z. ¿Quién era el número atómico Z? La cantidad de protones que tiene un átomo. Ahora vamos a ver el concepto de masa atómica y peso atómico, que viene siendo gramos sobre mol, que es lo nuevo de este tema. Y lo buscamos, por ejemplo, el hidrógeno. Nos vamos para el hidrógeno. Dice que tiene 1,008. Ese viene siendo un gramo sobre mol el peso atómico del hidrógeno. Vamos para el oxígeno. El oxígeno tiene 15,99. Ese viene siendo el peso atómico del oxígeno. 16, redondeando, 16 gramos de oxígeno sobre moles de oxígeno. Ese es el peso atómico del oxígeno. Y el azufre, 32 gramos sobre mole. Ese viene siendo el peso atómico del azufre. Lo buscamos en la tabla periódica. Lo buscamos, los anotamos, gramos sobre moles. Ok, esos son sus correspondientes pesos atómicos. Yo podría colocar gramos de azufre sobre moles de azufre, pero ahí no hace falta tanto detalle. Ok, vamos a calcular ahora el peso molecular, que es lo que me piden. Coloco el ácido sulfúrico y luego veo cuántos átomos de oxígeno hay. 4. Entonces lo multiplico por su peso atómico. 4 átomos de oxígeno por 16. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. Lo multiplico por su peso atómico 32. 1 por 32, 32. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. 2 por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, 2. Y luego de que haga las multiplicaciones, sumo 64 más 32 más 2. Me viene dando 98 gramos sobre moles. Gramos de ácido sulfúrico sobre moles de ácido sulfúrico. Ese es el peso molecular del ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos de ácido sulfúrico. Ahí sí es muy importante las unidades. Ok, vamos a ver otros ejemplitos. Por ejemplo, este problemita que está por acá. Dice: calcule el peso molecular del clorito ferroso. ¿Y quién es el clorito? El clorito es ClO2 con un -1. Y el hierro, Fe. Ferroso porque trabaja con su primera valencia, 2, que se la regala el clorito. Y el clorito le regala 1 al hierro. Y ese viene siendo el clorito ferroso. Eso es lo primero que tenemos que saber. Después vamos a la tabla periódica y buscamos los pesos atómicos del cloro, del oxígeno y del hierro. Luego de que buscamos los pesos atómicos, calculamos el peso molecular. Pero aquí vemos que hay un 2 fuera del paréntesis. Ese 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 4 átomos de oxígeno por 16 por su peso atómico, 2 átomos de cloro por su peso atómico 35,5, un átomo de hierro, no 2, porque el 2 afecta solo al paréntesis, un átomo de hierro por su peso atómico 56. Multiplicamos y luego sumamos. Y me da 191 gramos de clorito ferroso sobre moles de clorito ferroso. Ese viene siendo el peso molecular del clorito ferroso. Un tercer ejemplo. Dice: calcule el volumen ocupado y la masa que contiene 1,35 moles de oxígeno gaseoso. Y nosotros sabemos que el oxígeno gaseoso es O2. Entonces colocamos 1,35 moles de O2.
porque el oxígeno gaseoso es O2. Y me están pidiendo el volumen. Y sabemos que un mol de molécula gaseosa, como es el O2, pesa 22,4 litros de esa molécula gaseosa, que es el concepto. Entonces, aplicamos el concepto y luego multiplicamos 1,35 por 22,4, que me da 30,24 litros de O2. Sencillo. Y luego me pide la masa. La masa son los gramos. Para eso tenemos que calcular el peso molecular del O2, que 2 átomos de oxígeno por su peso atómico me da 32 gramos de O2 sobre moles de O2. Y al final, el 1,35 moles que nos da el problema de oxígeno gaseoso, sabemos que un mol de O2 pesa 32 gramos de O2 por el peso molecular. Y luego multiplicamos 1,35 por 32 y me da 43,2 gramos de O2. Verificamos que se me vaya moles de O2 con moles de O2 y así me queda litros de O2 y así me queda gramos de O2. Los factores que ya conocemos. Ok, y como por el último problema que vamos a hacer sería este que está por acá. Este problemita me dice, calcule el número de moles y átomos contenidos en una muestra de 4 gramos de azufre. 4 gramos de azufre, pero nosotros sabemos que el azufre no está como gas, está como átomo solito. Y lo escribimos así, solito. Entonces, ahí lo que vamos a tener es el peso atómico, que está en la tabla periódica, que 1 por 32 son 32 gramos de azufre sobre moles de azufre, porque está solito, ¿no? Y luego me dice, el dato es 4 gramos de azufre, los copiamos, 4 gramos de azufre. Y me pide los moles. Bueno, nosotros sabemos que el peso atómico que un mol de átomo de azufre pesa 32 gramos de azufre por su peso atómico. Se me da gramos de azufre con gramos de azufre y me quedan los moles de átomos de azufre. Luego, con los moles de átomos de azufre, aplicando el concepto de que un mol de átomo de azufre son 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, tengo los átomos de azufre. Es aplicar el concepto. Un mol de átomo son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de molécula son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de molécula gaseosa son 22,4 litros de molécula gaseosa. Un mol es el peso atómico, un mol de átomo y un mol de molécula es el peso molecular. Eso todo con respecto a esta clase.